La trama republicana se acelera. Estamos a escasos 26 años del inicio de la Primera Guerra Púnica y tras derrotar a los samnitas, las pezuñas de la loba romana van a llevar sus pasos al sur de la península itálica, a la Magna Grecia. Tarento no tendrá más remedio que pedir auxilio al primo de Zumosol, pero antes Roma tendrá que enfrentarse de nuevo a los galos y a los etruscos. Hoy en Roma Eterna vivirás los 10 años posteriores al fin de la Tercera Guerra Samnita, haremos un repaso de la evolución que se ha ido siguiendo durante los últimos años hasta llegar a ese momento clave del desembarco del rey de Epiro en Italia y seremos testigos de la aprobación de la Lex Hortensia. Así que ponte ese disfraz de elefante y súbete al barco, que comenzamos. Programa 81 de Roma Eterna, vuelve la República, vuelve por fin, porque a lo tonto, llevamos desde el programa 75 sin hablar de República y lo habíamos dejado en un punto interesantísimo. Pero antes de hacer el repaso de por dónde nos habíamos quedado, voy a hacer una breve anotación, porque quizá hay una expresión en la introducción que no has entendido, porque soy un poco viejuno. He hablado del primo de Zumosol. Esto es un anuncio de los años 90, no sé si también estaba en los 80, pero yo lo recuerdo de los 90, de una marca de zumos, en la cual un chaval sufría bullying. Sí, antes se hacían anuncios con el bullying, y el chaval en cuestión pedía ayuda a su primo, que como bebía esos zumos, estaba todo mazao. Entonces era el primo de Zumosol y se convirtió en una expresión muy utilizada en España. Y ahí lo dejo. El último programa de República lo habíamos dejado en el año 290 a.C. Estamos entrando de lleno ya en el siglo III, un siglo muy importante para la historia de Roma. Para que te hagas una idea, la Primera Guerra Púnica empieza en el 264. 26 años, como te he dicho en la introducción. La segunda acaba en el año 201. La batalla de Zama es en el año 202. Estamos a 88 años de que ese Escipión sea conocido como el africano. Estamos ahí, pero como esto es Roma Eterna y hemos venido a disfrutar, somos unos disfrutones de la vida, antes de llegar a ese momento tenemos por delante muchas aventuras. Por lo pronto, hoy lo que quiero fijar en tu mente es el proceso en el que se ve envuelta Roma durante este tiempo. Mi plan es tratar desde el año 290 hasta el 280. ¿Por qué el 280? A medida que avance el programa lo descubrirás. El primer cambio que tenemos al adentrarnos en el siglo III es que a partir del 300 ya tenemos la lista de cónsules completa. Los años anteriores son reconstrucciones de cada una de las fuentes que hacían a su manera, y por eso en algunos programas te he hablado de la dificultad de datar ciertos eventos. Y por eso a veces digo, esta cosa pasa en tal año según tal autor y según este otro en otro año. Solemos utilizar la cronología de Varrón como la más aceptada, un señor de finales de la República, que según algunos especialistas también tiene mucho invent antes del año 300. Y quizá se incluyeron personajes que no existieron con tal de alargar la cronología de manera artificial. Ya sabes, rellenamos huequitos de manera creativa, tenemos dictadores, cónsules, triunfos que no existieron, pero que así le dan un poco más de empaque a la historia. Lo que te decía en los primeros programas, archivos familiares, esa familia poderosa que dice, sí, en nuestra familia hay un antepasado que en el año X, después de la fundación de la ciudad, recibió 17 triunfos por su victoria frente a los pueblos tal y cual. Los autores antiguos muchas veces apuntaban eso, y venga, ya tenemos el hueco relleno, porque, como dicen mis amigos de la Tertulia Podcast, Diego y Sebastián, anda a chequearlo.com. Cualquiera lo comprueba. La forma de datación de estos años arcaicos daría en sí misma para una serie de programas, porque Dionisio de Halicarnaso, por ejemplo, databa los años siguiendo Olimpiadas y arcontes. Y podrías encontrarte, me lo invento, en el año de la 36ª Olimpiada, bajo el arcontado en Atenas de Leóstrato, fueron cónsules tal y tal. Y por ese lado, podemos intentar hacer una equivalencia en nuestros años. A los antiguos romanos les pareció una idea tremenda eso de hacer que los nombres de los cónsules dieran el nombre al año, pero para nosotros, acostumbrados a otro tipo de datación, a veces nos genera problemas. Pero esto, a partir del año 300 se arregla, y ya no es cada uno por su lado, porque con la entrada en el siglo III vamos a ver desarrollarse a una nueva Roma. Seguro que habrás leído por ahí que durante esta época, y aún en las guerras púnicas, todo era austeridad, una ciudad modesta, fea, líderes militares casi pueblerinos, pero hay que hacer algunos matices en esta imagen también.
Es obvio que la época de las guerras samnitas, por fuerza, tuvo que comportar para Roma un crecimiento económico nunca visto antes. El Ager Romanus creció de una manera tremenda y los romanos ya se habían hecho al acabar la Tercera Guerra Samnita en este año 290 con el 20% de la Italia peninsular, entre políticas de alianzas, incorporaciones y fundación de colonias. En este año en el que empezamos el relato, en el 290, se produjo un asentamiento a gran escala de ciudadanos romanos en territorios arrebatados a otros pueblos, como por ejemplo los sabinos. ¿Y qué pasó con los propietarios originales? Muchos seguramente acabaron deportados en masa a otras regiones, asesinados o convertidos en esclavos. Roma se estaba expandiendo. Roma exportaba ciudadanos empobrecidos que querían buscarse la vida, un nuevo hogar, un nuevo comienzo, y eso hacía crecer el territorio romano. Y ese crecimiento también debía notarse en la ciudad. El botín de todas esas batallas que te he estado narrando y que casi nos dejan muertos, reconozco que a mí se me ha hecho un poco cuesta arriba todo el tema samnita, esto a la fuerza repercutió en obras públicas con tal de embellecer y modernizar la ciudad. Entre el año 302 y el 264, el del inicio de la Primera Guerra Púnica, las fuentes nos hablan de la construcción de 14 templos. Eso solo las fuentes literarias, pero la arqueología nos permite saber que había más construcciones todavía. Y de esos templos, la mayoría de carácter militar, como el de Belona Vencedora del año 296, Júpiter Vencedor del 295 o Júpiter Stator del 294. Todo este programa edificador es un síntoma de desarrollo. Roma se está levantando y está asumiendo como ciudad el papel que le va a tocar vivir en el panorama internacional. Se ha estimado que a mediados del siglo IV a.C. Roma tenía en torno a 30.000 habitantes aproximadamente, cifra que se triplicó a principios del siglo III a.C., aunque son cifras estimadas y que algunos dicen incluso que son bajas. Otra pista del crecimiento de la ciudad la tenemos en la construcción del primer acueducto, el que te conté, el Aqua Appia de Apio Claudio del año 312. Luego, en el 272, se hará el segundo, el Annio Vetus. Durante estos años Roma también debió convertirse en un centro manufacturero y comercial importante. Se han encontrado objetos cerámicos de esta época exportados desde Roma a la Italia central, a la costa del sur de Francia, noreste de la península ibérica y en zonas del norte de África. Este comercio de cerámica iría también, posiblemente, junto a otros productos. Las fuentes nos cuentan que durante estos años se empezaron a erigir estatuas de bronce, como la ecuestre dedicada a Quinto Marcio Trémulo, cónsul en el año 306, de la que hablan Livio, Cicerón y Plinio, y en el año 293 se colocaron en el Capitolio dos estatuas colosales de bronce de Júpiter y de Hércules. También vivimos durante estos años el aumento en el uso de mano de obra esclava, especialmente en el mundo rural. Aunque los grandes latifundios explotados por esclavos se suelen situar tras la Segunda Guerra Púnica, es posible que fuera un fenómeno que creciera durante estos años. La desaparición de la esclavitud por deudas en el año 326 a.C. por la Lex Petelia debió generar un vacío que provoca una demanda de mano de obra agrícola, puestos que hasta entonces ocupaban aquellos que caían en la esclavitud por el Nexum. Y abolido el Nexum, ¿ahora qué? Hacen falta esclavos. Y eran principalmente prisioneros de guerra y también, posiblemente, personas desplazadas, como lo que te decía antes de los sabinos. Roma envía a ciudadanos pobres a colonizar tierras y sus habitantes originales caen en la esclavitud. Es el ciclo de la vida, pero un poco mal. Toda esta introducción es para que vayamos poco a poco desterrando la imagen de la Roma de esos años como una simple comunidad rural y atrasada culturalmente que de repente, gobernada por líderes humildes, hace ¡puf!, vence a Cartago y se coloca como dueña y señora del Mediterráneo por arte de magia. Un mito al que contribuyó fortísimo Catón el Viejo, que retrató a muchos de los líderes de esa época según su propio ideal personal. Pero como te digo, siendo una época tan lejana en el tiempo, no podemos hacer más que conjeturas basándonos en lo poco que tenemos, pero me gusta poner de relieve estas cosas para que seamos conscientes de que no se sale de la nada. La Roma que vencerá a Cartago se está formando ahora mismo y requerirá de unos cimientos fuertes, porque en las guerras púnicas Roma lo va a pasar mal, pero que francamente mal. Y antes de empezar, quiero que te imagines que mientras pasa todo lo que te voy a contar hoy, hasta llegar al año 280 al final, con Pirro, el rey de Piro, desembarcando, este señor va a tener que aprender latín. Y en la antigüedad el aprendizaje de idiomas no tenía pinta de ser una experiencia placentera, precisamente. Por desgracia para él, y para todos los antiguos, pero para alegría nuestra, ahora existe una forma divertida de aprender idiomas gracias a Babbel. Con Babbel puedes elegir entre 14 idiomas: inglés, francés, italiano, alemán e incluso turco.
por si un día me da por hacerme un Istambul y volver con melena, cosa que nunca se sabe. Son lecciones rápidas de 15 minutos diseñadas para enseñarte de manera práctica, con diálogos, cosas que realmente te sean útiles, que tú puedas viajar y comunicarte con la gente. Y para que empieces hoy mismo a aprender el idioma que quieras, las buenas gentes de Babbel han activado una promoción especial. Consigue ahora una suscripción de 3 meses a Babbel y recibirás 3 meses adicionales gratis con el código ROMA. Entra en babbel.com/empezar y usa el código ROMA para conseguir tus 3 meses gratis. babbel.com/empezar, código ROMA. Si como a Pirro te pirran las aventuras y los idiomas, prueba Babbel, la app para aprender idiomas que funciona. Y ya entrando en harina, hemos perdido la referencia anual cronológica de Livio, pero vamos a intentar reconstruir, como te dije en el programa anterior de la República, lo que sabemos. Estamos en el año 290 a.C., año en el que se instituyen, según leemos en las periócas de Livio, una figura llamada triunviros capitales. En otros lugares también los puedes ver referidos como triunviros nocturnos. Estos triunviros eran 3 magistrados que hacían las veces de policía y de bomberos. Parece ser que patrullaban la ciudad de noche, divididos cada uno en su propia patrulla, para abarcar más terreno, junto a 8 corpulentos asistentes que, seguramente, fueran esclavos. Con toda seguridad su horario de trabajo fuera la noche, ya que, como dice el dicho, por la noche todos los gatos son pardos, la noche es oscura y alberga horrores, y había que tener especial cuidado con los incendios y con el crimen. Recordemos que no existía la figura de la policía como la conocemos nosotros, ni de los bomberos, no había cuerpos especiales dedicados a estos temas como tal, pero era necesario mantener el orden, porque por las noches podías salir perfectamente de casa y no volver. De ahí que la gente con posibles se rodease de esclavos guardaespaldas cuando fueran a salir de su casa por la noche. Esta institución en el año 290 de los triunviros capitales es posible que tuviera una doble lectura. Posiblemente se instauraran, sí, para combatir al crimen, pero quizá se instauraran también para controlar lo que se estaba cociendo en las entrañas de Roma durante estos años. La conflictividad social no había acabado aún. El run-run de las deudas seguía ahí. El run-run social, esa plebe que estaba poco a poco ganando terreno a la nobleza de sangre y ya había conseguido avances importantes, no se había conformado todavía. Le hacían falta más cositas. Tras esto de los triunviros, saltaríamos normalmente al año 284 a.C., cuando los romanos se volverán a pegar con los galos, pero nos estaríamos dejando un evento muy importante para la historia de la República. En el año 287, siendo cónsules Marco Claudio Marcelo y Gayo Naucio Rútilo, parece que explotó todo. Hubo revueltas graves en la ciudad a causa de las deudas y la plebe se retiró, imitando a esas secesiones que te he contado hace mucho tiempo, al Monte Janículo. He hablado alguna vez del Monte Janículo, pero para que lo sitúes mentalmente ahora, es el que está, si miras un mapa de Roma, justo al sur del Vaticano, en el lado izquierdo del Tíber. No sabemos qué pasó, no sabemos por qué pasó, tan solo que fue nombrado dictador Quinto Hortensio, un plebeyo, que puso fin a la secesión con la aprobación de una ley muy importante incluso para nosotros, la Lex Hortensia, que en sí misma nos puede dar pistas sobre qué pudo haber pasado para que se liara todo, en caso de ser cierta, claro, porque hay opiniones para todos los gustos. Estamos en un momento importantísimo. Esta ley, la Lex Hortensia, se considera el final, según los estudiosos, del llamado conflicto de los órdenes, esa lucha entre patricios y plebeyos por el control de la República Romana, que comenzó con la primera secesión de la plebe en el año 494. 2 siglos de secesiones, broncas, motines del ejército, todo con tal de alcanzar la plebe la igualdad política con los patricios. Pero como siempre te digo, cuando hablo de la plebe y la igualdad política con los patricios, estamos hablando de la plebe poderosa. Esos que en este año 287 ya podían ser cónsules, ya podían ser dictadores, tenían acceso a magistraturas, a sacerdocios, pero faltaba la última pieza del puzzle que acabara de firmar y de sellar la victoria de la nueva nobleza patricio-plebeya en este conflicto. Conseguir que los plebiscitos fueran automáticamente leyes. Antes de esta ley, un plebiscito se aprobaba tras ser sometido a algún tipo de beneplácito de los patricios en el Senado. Para ser vinculantes, los plebiscitos debían contar con el apoyo tanto de patricios como de plebeyos. Y siguiendo esas normas del juego,
ya se aprobaron toda una serie de plebiscitos que beneficiaban a esa nueva nobleza. Tenemos las leyes licinosextias, las leyes genucias, la ley ovinia, la ley ogulnia, todas sirviéndose de los tribunos de la plebe. Si te acuerdas de la primera que he nombrado, las leyes licinosextias, que son las que consiguieron el acceso de la plebe al consulado, fueron a través de los tribunos de la plebe. Parece ser que la Lex Hortensia elimina ese beneplácito y además obliga a todo el mundo. Lo que se apruebe en un plebiscito obliga a patricios y a plebeyos. Los plebiscitos son ley. La nobleza patricio-plebeya ha vencido. Ya no le hace falta negociar ningún permiso con la antigua nobleza de sangre, y las leyes se empezaron a aprobar mediante este mecanismo. Plebiscitos a propuesta de los tribunos de la plebe en nombre del Senado. Si todo va bien y los tribunos de la plebe son de la cuerda, perfecto para el sistema, no pasa absolutamente nada. Pero a la que te salgan unos tribunos punkis, como los Graco, la tenemos liada. Y se va a liar. En estos años se está, como te decía hace un rato, formando la República, que vencerá a Cartago, sí, y la República que también se irá por el desagüe. Sobre la secesión que llevó a esta ley sabemos muy poco. Hay muchas teorías. Hay quien dice que era el tema de las deudas, como por ejemplo Livio en las Periocas. Luego se ha intentado encontrar un origen en el mal reparto de tierras tras la Tercera Guerra Samnita. Otros hablan de descontento de la plebe. Otros incluso dicen que esto no pasó, cosa que puede ser no del todo descabellada, ya que el autor más cercano a esto que tenemos, Polibio, no dice nada. Y además, este tipo de secesiones son como copy-paste de la realidad vivida después con los Graco. Y así, con esta secesión, con la muerte durante su mandato del dictador, así que quizá hubo hasta violencia, llegamos dando un salto al año 284. Nos saltamos 3 años y vamos al consulado de Gayo Servilio Tuca y Lucio Cecilio Metelo, en el que volvió a haber jarana contra los galos. Los galos senones, esos que en el año 390 atacaron Roma, estaban deseando vengar derrotas pasadas y se dedicaban a saquear y hacer cosas galas en territorio etrusco. Pero no estuvieron solos. Las ciudades etruscas de Volsini y Bulki se unieron a ellos, rompieron la paz que tenían firmada con los romanos desde hacía 10 años y se alzaron en armas. La cosa se pone interesante en el norte. Esta alianza etrusco-gala empezó atacando territorio de la ciudad etrusca de Arretium, que no dudó en pedir ayuda a los romanos, que reclutaron rápidamente un ejército de 2 legiones más aliados itálicos y lo enviaron en su auxilio a las órdenes del cónsul Cecilio Metelo. Arretium, para que nos hagamos una idea, está a poco más de 200 kilómetros al norte de Roma. Los senones, como decía antes, estaban rabiosos y combatieron a lo loco. No se dejaron nada en el cuerpo y derrotaron a los romanos. En esa batalla murieron 13.000 romanos, entre los que destacan el propio cónsul Cecilio Metelo y 7 tribunos militares, además de caer capturados un montón de romanos. Fue un auténtico desastre. Existen pequeñas discrepancias entre fuentes en lo que respecta a esta batalla. En las Periocas, por ejemplo, Livio la sitúa un año después y dice que Lucio Cecilio Metelo fue pretor y no cónsul, pero es que en los fastos aparece como cónsul ese año, y si vamos a Orosio, Orosio dice que tuvo 13.000 bajas. Un ejército de un cónsul sí que encaja con esas bajas y no el de un pretor, por eso se suele situar en este año y no al siguiente. Te puedes imaginar lo que provocó esta derrota en la mente romana. Sembró el pánico. Flashbacks de Vietnam, recuerdos de batallas, recuerdos de fuego, de dolor, de terror. Breno, otra vez los senones, es que eran los mismos, el mismo pueblo galo. Rápidamente se nombró un cónsul nuevo, Curio Dentato, que ya había combatido en la Tercera Guerra Samnita, y se le puso al frente del conflicto. Lo primero que hizo fue: vamos a calmarnos, vamos a intentar negociar, porque nos acaban de dar una tremenda tunda de 13.000 bajas junto a un cónsul, ojo ahí. Vamos a enviar embajadores, vamos a negociar el rescate de prisioneros, vamos a ver si podemos llegar a una solución hablada. La respuesta gala fue clara y concisa. Mataron a los embajadores. No hay lugar a interpretaciones cuando te cargas a un embajador, así que Curio Dentato se lanzó contra ellos, los derrotó, consiguió anexionar a Roma la tierra conocida como el Ager Gallicus, saqueó todo el territorio y se fundó allí para controlar la colonia de Sena Gallica, colonia que actualmente es una ciudad y se llama Senigallia en la costa del mar Adriático. Roma empieza a fundar colonias para controlar territorios cada vez más lejos de la ciudad.
Y como ya te dije cuando hablamos de los galos por primera vez, era un pueblo que no era un único pueblo, eran una amalgama de tribus, y aquí Roma se enfrentará a los senones y a otra tribu, a la de los boios. Senones, boios y los etruscos que quedaban se unieron y marcharon directamente hacia Roma. Estamos ahora en el año 283. El cónsul Publio Cornelio Dolabella derrotó a los boios y etruscos junto al lago Vadimonis, a unos 76 kilómetros al noroeste de Roma, mientras que su colega Gneo Domicio Calvino Máximo, me encanta el nombre, Calvino Máximo, derrotaba a los senones. Esto lo sabemos porque a ambos se les concedió un triunfo sobre los galos, así que entendemos que interceptaron a estos dos ejércitos para evitar que arrasaran Roma. Estaban ya muy cerca, a 76 kilómetros. Los derrotados pidieron la paz, pero como suele ser habitual en nuestro relato, cuando alguien pide la paz, suele ser para reagruparse y no porque realmente quieran la paz. Y al año siguiente, 282, volvió a haber fiesta. Galos senones, galos boios y etruscos volvieron a alzarse en armas y Roma envió a uno de los cónsules de ese año, a Quinto Emilio Papo, al frente de posiblemente 2 legiones y aliados itálicos, un ejército consular normal de la época. Quinto Emilio Papo se adentró en territorio enemigo, recibió información de que la alianza galo-etrusca estaba en una llanura cercana a la ciudad etrusca de Betulonia y ordenó marchar por el camino más corto posible para llegar cuanto antes. En un determinado momento, el ejército romano debía pasar por un frondoso bosque, pero antes de adentrarse, desde la distancia, el cónsul vio algo extraño. Los pájaros volaban de manera anormal sobre los árboles del bosque. Ordenó que todo el mundo se detuviera y envió una avanzadilla de exploradores sospechando de lo que se pudiera esconder en ese bosque. No tardó mucho en confirmarse el ojo del cónsul, los exploradores confirmaron todas las sospechas y es que había 10.000 galos boios escondidos para tender una trampa. Las legiones de Emilio se salvaron de la devastación absoluta. El viejo truco de los árboles que estornudan esta vez no funcionó. Aunque no le diremos a Emilio Papo que quizá debería haber enviado exploradores antes de forma rutinaria para adentrarse en el bosque y verificar qué había, porque es que parece que los romanos de esa época tenían fijación por caer en las trampas, es que se las comían casi todas. Las tropas, evitado el peligro, continuaron hacia la llanura por otro camino, se enfrentaron a esa alianza y la victoria romana fue tan grande, tan aplastante según las fuentes, que no hubo más conflictos con los galos en los siguientes 45 años. Los galos dijeron hasta luego, cerraron sesión y estuvieron calmaditos. Con los galos fuera de la partida, Roma tuvo que usar la zanahoria y el palo durante los siguientes años con los etruscos. Cuando se podía evitar el uso de armas, se evitaba. Por ejemplo, una de las tácticas más comunes es apoyar a élites locales que eran prorromanas, para evitar cualquier levantamiento. En estos casos, públicamente las ciudades se mantenían independientes, pero cualquier decisión importante no se tomaba sin aprobación romana. Podríamos llamarlas ciudades títere, por ejemplo. Es el típico caso de me da igual que tu ciudad sea independiente porque en el fondo los que mandan responden ante mí, así que realmente no eres independiente. La estrategia de pacificación de la zona durante los próximos años fue una combinación de esa táctica de apoyar élites locales etruscas prorromanas para que contengan el ardor popular, guerra cuando las élites no daban su brazo a torcer, como por ejemplo en el año 281 y en el 280, venciendo a Volsini y Bulki, o directamente fundando nuevas colonias. Echamos a todo el mundo, fundamos una colonia romana y adiós. Roma empezaba a llenar el mapa de puntitos, de colonias. Se iba ampliando, iba creciendo, la cosa por el norte estaba bien, y nos vamos a detener por un momento en el año 282 a.C., porque están pasando cosas al sur de la península itálica. Y me parece ahora un buen momento para poner un poco de música griega, a ver si tengo algo por aquí. Está bien, pero algo quizá un poco más antiguo, ¿no? A ver, voy a seguir buscando. Sí, me sirve, sí. Y con esto de fondo, ¿qué te parece si hablamos un poquito, muy brevemente, de la Magna Grecia? La Magna Grecia va a ser el escenario en el que vamos a vivir nuestra aventura republicana ahora mismo, y es preciso contextualizar y descubrir qué es, porque quizá
escuchas Magna Grecia y no te suena de nada o te suena algo así etéreo. Cuando hablamos de Magna Grecia, nos estamos refiriendo a las colonias griegas fundadas en el sur de la península itálica, desde el Golfo de Nápoles hasta el de Tarento, para que te hagas una idea rápida, desde el tobillo de Italia para abajo, y Sicilia. Parece ser que la primera colonia griega fue Cumas, fundada, según la tradición, en el año 1050 a.C. Varios siglos antes de la fundación de Roma, los griegos ya estaban por la península itálica haciendo sus cositas griegas. Pero cuando empezó realmente la fundación de ciudades griegas como tal, fue con la fundación de la Aquea Síbaris, hacia el año 720 a.C. Síbaris, además, es la ciudad que nos ha dejado en herencia la palabra sibarita, ya que a sus habitantes les gustaba el lujo y la vida reposada. Otra colonia aquea fue Crotona, que se fundó en el año 710 a.C., los espartanos fundaron Tarento en el 708 a.C., después también tenemos como colonia griega Neápolis, y poco a poco la zona se fue inundando también de ciudades griegas. Como Roma hacía con las colonias, esto los griegos ya lo habían hecho. Lo mismo que estaba haciendo Roma ahora en la península itálica, ya llevaban haciéndolo los griegos desde hacía casi 500 años. Y a pesar de conocer estas ciudades un esplendor bastante interesante, como buenos griegos que eran, buenos griegos de su tiempo, no consiguieron crear un estado unitario que les pudiera servir como defensa de los pueblos itálicos vecinos. Los lucanos, los mesapios, los samnitas, todos estos pueblos estaban ahí al acecho de las ciudades y se aprovechaban de su desunión. Los enemigos se multiplicaban porque también estaban al acecho los cartagineses, y aunque hubo algunos intentos de unificar toda la Magna Grecia y Sicilia en los siglos V y IV, no salieron bien. Lo intentó Agácocles, lo intentó Dionisio de Siracusa, pero nada de nada. Las ciudades de la Magna Grecia vieron en Roma una posible aliada contra las ciudades itálicas que les acosaban. Al fin y al cabo, Roma le había dado una buena tunda a los samnitas, así que quizá puedan ser amigos nuestros, ¿no? Los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos, ¿no? Esto debieron pensar los jefes de la ciudad de Turioi, que estaban en conflicto con Lucania, ciudad de la que ya te he hablado, y que estaba recelosa y casi ya hostil con Roma, a pesar de que tenían un tratado en vigor, porque se habían dado cuenta de que las intenciones de Roma hacia el sur eran un poquito traviesas. Turioi, movida por la desesperación de verse asediada por los lucanos, solicitó ayuda formal a Roma. El Senado aceptó de buen grado y envió tropas bajo el mando del cónsul Gayo Fabricio Luscino, que derrotó a los lucanos, les infligió 20.000 bajas en batalla y les capturó 5.000 guerreros. Tras la victoria, Roma dejó una guarnición militar dentro de la ciudad para asegurar la protección de sus aliados griegos. Y en este preciso instante, con las tropas romanas entrando en Turioi, se van a precipitar los acontecimientos que marcarán el futuro de la República, porque Turioi había roto la baraja. En todos los estanques, en todos los mares, en todos los ríos, siempre hay un pez más grande que otro. En todas las zonas pasa igual. En la zona de la Magna Grecia, el pez grande era Tarento. Al pedir ayuda a Roma, Turioi había ignorado a Tarento, que era la protectora tradicional de las ciudades griegas. Le había abierto la puerta a la loba romana y además había ignorado al primo de Zumosol de la zona. Roma y Tarento tenían un tratado en vigor desde hacía años, pero, a ver, siendo serios, ¿desde cuándo un tratado es algo que se respeta? Roma no podía dejar pasar la oportunidad de meterse en los asuntos de la Magna Grecia. Y, en el fondo, oficialmente acudía en rescate de Turioi no como un ejército invasor, era un ejército de auxilio. Pero los romanos, aunque nos gusten mucho, aunque nos caigan bien y nos guste cómo visten esas sandalias, esas armaduras tal, los romanos eran el Joker. Y al año siguiente, en el 281, se pasaron de listos. El tratado entre Roma y Tarento estipulaba que los barcos romanos no podían navegar más allá del Cabo Lacinio, a la entrada del mar Jónico, el mar que domina Tarento. Y estás imaginándote lo que pasó ese año. Ese año, un buen día, una mañana, hacía buen tiempo, estaba el día claro, 10 barcos, una flotilla romana, a las órdenes de Valerio Flaco o de Cornelio, según a quien leas, el Duumvir Navalis, apareció en el puerto de Tarento. Los tarentinos se quedaron de piedra ante el cuajo romano, o, haciendo honor al cónsul de hace un rato, al papo romano, tenían el papo gordo,
se reunió la asamblea de la ciudad a ver qué hacemos y decidieron que esas naves debían ser hundidas de inmediato, a pesar de los esfuerzos de la aristocracia local, que era prorromana y que intentaba tener la fiesta en paz. La gente no, la gente odiaba a Roma. Así que las naves tarentinas, sin dudarlo, mandaron al fondo del mar a 4 barcos romanos, capturaron otro en combate junto a toda su tripulación y el resto consiguieron huir remando a lo loco. El Dumbiro murió en combate, los oficiales y hombres aptos para el combate fueron ejecutados y el resto vendidos como esclavos. Roma, indignadísima, envió embajadores para quejarse por lo sucedido, pero esos embajadores fueron expulsados de Tarento inmediatamente. A los tarentinos ya les había entrado el sabroso ritmo vengador, atacaron Turioi y expulsaron a los romanos de allí. Esto les sirvió a Roma el casus belli en bandeja. Tenían la excusa perfecta para meterse en la Magna Grecia hasta la cocina, a pesar de que la provocación primera fue romana. Estamos en el año 281 a.C. y Roma no se va a quedar quieta. Roma responderá a Tarento atacando sus tierras con un ejército al mando del cónsul Lucio Emilio Bárbula, avanzando poco a poco hasta la ciudad mientras iba tomando diferentes fuertes que se iban encontrando por el camino. El cónsul estableció su campamento cerca de la ciudad y se enzarzó en algunas escaramuzas, tras lo que ordenó el saqueo de toda la comarca. Pero no todo iba a ser saqueo y Lucio Emilio también pensó que sería buena idea utilizar una táctica más suave y ordenó la liberación de gran parte de los prisioneros tarentinos, quizá para poner un poco de cara una posible negociación. A pesar de que este gesto impresionó a los ciudadanos de Tarento, el odio hacia los romanos era demasiado fuerte y no surtió efecto. Emilio, por su parte, recibió un triunfo por sus acciones en Tarento, pero nada iba a ser igual. Este enfrentamiento había desequilibrado por completo la zona. Tarento recibió la ayuda de los mesapios, los lucanos y de los samnitas, que estaban deseando pegarse con Roma, y no dudaron, los samnitas, 0 segundos, no dudaron en subirse al carro en la primera oportunidad que tuvieron para pegarse de nuevo con Roma. Pero a pesar de tener la ayuda de estos pueblos, Tarento no las vio todas consigo, y recurrió al mejor estratega de su tiempo. Tarento mandó embajadores, pidió ayuda a Pirro de Epiro. Pirro, rey de Epiro, que ha pasado a la historia por las victorias pírricas casi como un meme para algunas personas, era considerado el general más brillante desde la muerte de Alejandro, y se decía que era descendiente de Aquiles y de Heracles. En Plutarco, por ejemplo, encontramos una descripción de su cara. Nos dice que inspiraba más terror que respeto, y que la hilera de dientes superior, cito textualmente, consistía en un solo hueso continuo en el que la separación de los dientes apenas estaba insinuada por leves surcos. Como buen descendiente de héroes y semidioses, se decía que podía curar a los enfermos de bazo, sacrificando un gallo blanco y aplicando un suave masaje con su pie derecho sobre esta víscera con el paciente tumbado de espaldas. Llegaron a Epiro embajadores en nombre no solo de Tarento, sino de todos los griegos de Italia, según Plutarco, cargados de regalos, con la solicitud de ayuda y con una oferta imposible de rechazar. Decían que iban a poner bajo sus órdenes a un ejército formado por 350.000 soldados de infantería y 20.000 de caballería. Quizá esas cifras son un poco fliparse, también te digo. 350.000 soldados de infantería quizás son demasiados. Pirro, al que le encantaban las aventuras como Alejandro Magno, y que fantaseaba con conquistar Italia, Sicilia, Libia y Cartago, se puso en marcha de inmediato. Esa fantasía está explicada en Plutarco de una manera muy curiosa, en modo de diálogo con uno de sus lugartenientes, que le dice: «Y si vamos para allá, conquistamos Italia, y luego Sicilia, y después, ¿por qué nos íbamos a frenar y no ir a Libia, y después a Cartago?» Se van engorilando y dice: «Venga, vámonos». Primero lo que hizo fue enviar un destacamento para ayudar inmediatamente a los tarentinos, envió 3.000 soldados, y una vez que ya tuvo todos los barcos de transporte disponibles, embarcó 20.000 soldados de infantería, 3.000 caballos, 2.000 arqueros, 500 honderos y la unidad de estrella, que aterrorizará a los romanos: 20 elefantes. Embarcó a todo su ejército, se embarcó a él mismo, se subió a un barco y se fue dirección a Italia. Pero una tormenta que parecía enviada por los dioses hizo que la flota se dispersara. Pero a pesar de todo, Pirro desembarcó en Italia, entró en Tarento, consiguió reunir a la mayoría de su ejército que había ido desembarcando por diferentes puntos, los que pudieron sobrevivir a la tormenta, y lo que vio no le gustó nada de nada. Vio que la gente de Tarento seguía su vida tranquilamente como si no hubiera una guerra,
convencida de que Pirro había venido a luchar por ellos mientras que podían estar en los baños entretenidos y siguiendo con su vida tranquilamente. Pirro dijo: ¿qué? Ni de coña. He venido aquí a ayudar, no a salvaros el culo mientras vosotros estáis en el gimnasio, ahí con su aceite, no. Cerró los gimnasios, prohibió los festines, prohibió los pasacalles, las celebraciones intempestivas y reclutó a todo el mundo. Pirro no se iba a andar con tonterías. Estamos en el año 280 a.C. Pirro, asentado ya en Tarento, como caudillo de la alianza antirromana, recibe informes que dicen que el cónsul romano Publio Valerio Levino se acerca con un gran ejército arrasando todo a su paso. A pesar de que todavía no tenía a sus aliados con él, envió un embajador a los romanos con la propuesta de ejercer de árbitro y mediador entre los romanos y los griegos antes de que se desatara el desastre. La respuesta del cónsul fue contundente: ni te aceptamos como mediador, ni te tememos como enemigo. Ante esa respuesta, el rey de Epiro se convenció de que no habría negociación posible. Dio orden a sus tropas de prepararse para la batalla porque el choque entre el mundo romano y el mundo griego será inevitable y violento. Ni te reconocemos como mediador, ni te tememos como enemigo. Hay que reconocer que los tenían bien puestos. Son, como he dicho antes, el Joker. Los romanos son el Joker, por mucho que nos caigan bien, son el putísimo Joker. Eso te lo digo, estamos ya en la sección sin música, la sección en la cual te cuento cositas detrás del programa. Por ejemplo, has notado que es un poquito más corto de lo habitual. Esto es porque en el momento en el que llega Pirro, he tenido que tomar una decisión ejecutiva, una decisión creativa en torno a cómo iba a quedar el relato. Tenía varias opciones. En el momento en el que llega Pirro tenía la opción de cortar cuando llega Pirro, en plan desembarco, y ahí subo música, una frase épica, llega Pirro, tal y cual, y arriba. Tenía la opción de, lo que he hecho ahora, en el momento de la negociación, que no hay negociación, meterle ahí el dramatismo de que vienen los romanos. Y tenía otra opción que era, justo después de esta escena, cuando pasa la negociación esta que no es y tal y cual, Pirro y el cónsul romano sitúan sus campamentos y el rey de Epiro lo que hace es ir a otear, ir a mirar a ver cómo son estos romanos, estos bárbaros, que les han hablado de ellos. Entonces va mirando, otea el campamento romano a lo lejos y se convence de que estos son enemigos en serio. Y esas eran las opciones para cerrar este programa: desembarco, lo que he hecho ahora, o bien en el momento en el que Pirro se da cuenta de que quizá los romanos no eran tan ejército de costillada de festival, que no ha venido de barbacoa a la península itálica. Y ya estamos en un momento muy importante para la República. Estamos ya avanzando, parece mentira, pero ya hemos llegado a Pirro. Nos ha costado 2 años, casi 3, porque en mayo es el 3er aniversario de Roma Eterna. Nos ha costado casi 3 años llegar hasta aquí. Y menudo viaje guay, potente, está siendo una maravilla. Y yo te tengo que contar cosas que he hecho. Esta semana pasada estuve en Madrid, estuve con el descampado, con Sergio, con Santi, también estuvo Ser Skuld. Estuvimos hablando de Alien, bueno, estuvieron hablando de Alien, porque yo arrimé lo mío y estuve hablando de las operaciones encubiertas, porque Alien, leída desde la profundidad, es realmente el bicho, el alien, cómo se infiltra en el cuerpo del señor este que luego le sale del pecho, que el actor es John Hart, que es Calígula, ahí había que meter pezuña también, y comparo el bicho metiéndose en el cuerpo con el caballo de Troya, que es lo que es realmente, y con la conquista de Veyes por parte de Roma, cómo hacen el túnel. Entonces el túnel, el pecho y el caballo, todo se une y al final pasado, presente y casi futuro están siempre ligados, porque somos los mismos de siempre, no me cansaré nunca de decirlo, somos el mismo ser humano y las historias se repiten, las tramas se vuelven a repetir porque no hay tanta variación, no hay tanto cambio, porque el hueso es lo mismo.
Y ya que hablo de actos, la semana que viene, el fin de semana del 3, 4, 5, el día 4, el sábado, estaré en el Salón del Cómic de Valencia, junto a Ignacio Piloneto, de La Milana Bonita, y seguramente también Sergio subirá. Vamos a hablar de cómics que tienen referencias de la antigüedad, personajes de cómic y tal, siempre enlazando con la antigüedad. Aquí vamos a lo que vamos, a lo que nos gusta, a las cosicas antiguas, que es lo que nos mueve realmente. De cara a próximos programas ya anunciaré más cosas, porque en abril se viene directo del Desguace, quizá hay eventos en Barcelona también en directo en algún que otro museo. Se vienen cositas y eso está bien, porque eso significa que la cosa se mueve gracias a tu apoyo, gracias a tu cariño. El otro día en Madrid, por ejemplo, vinieron varios lobos a ver el show en directo, la grabación del podcast en directo en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, y fue un auténtico orgullo y una alegría ver a gente. Nos hicimos una foto después, estuvimos ahí charlando. Lástima que no nos pudimos quedar a tomar algo todos, pero es una alegría que me vengas a ver. Yo, vamos, encantado, como si me viniera a ver un familiar. Porque después de tanto tiempo yo aquí hablando y tú escuchando, somos como de la familia, y eso está muy guay. Y la sección sin música de hoy se resume básicamente en esto, en el acto de Madrid, en lo que viene de Valencia, en explicar un poco que tampoco hay tanta chicha en estos años. He estado ahí con la Lex Hortensia, con lo de los triunviros nocturnos ahí y demás. No hay mucha chicha porque en este periodo en concreto no hay mucho de donde tirar, no tenemos mucha información. Así que te voy a dejar mis redes sociales abajo en la descripción de este audio, correo electrónico, Twitter, Instagram, para que me sigas, para que estés al tanto de todo, para que no te pierdas nada. Y, como siempre, suscríbete, dale un fuerte like al programa, deja un comentario, siempre los leo, aunque no me da tiempo a responderlos a todos, pero siempre los leo. Y cualquier cosa me tienes aquí para lo que sea. Y si ya consideras que este trabajo merece la pena tus dineros, puedes apoyar económicamente el podcast suscribiéndote al botoncito azul de iVoox desde 1,5 € al mes. Barato, lo tenemos regalado, lo tenemos tirado. O también puedes apoyar a través de la plataforma Ko-fi, un chupito de garum, o bien también a través de PayPal, que lo tengo en el Linktree. Todo lo que voy haciendo lo voy poniendo en el Linktree, ahí tienes mi PayPal, por si quieres apoyarme directamente allí. También te recuerdo que voy haciendo sorteos de vez en cuando. He hecho uno esta semana en Instagram, gracias a las buenas gentes de Despertaferro, del libro El legado de César, a través de Instagram, pero intentaré ir haciendo más sorteos. No dudes en escribirme si vas a sacar un libro, has sacado, eres una editorial, escríbeme y hacemos sorteos en las redes, lo que tú quieras, porque estas cosillas, estas sinergias están muy bien para poder darnos visibilidad mutua. Eso está genial. Yo estoy abierto a todo lo que se tercie. Aquí estamos, aquí hemos venido a jugar, pues vamos a jugar a tope. Y hablando de hemos venido a jugar, la pregunta que te hice en el programa anterior ha tenido una acogida muy positiva y sigue adelante el tema. Sigue adelante, vamos a ver si podemos materializar un viaje a Roma en condiciones guay, entre todos ir y disfrutar de la capital, de la urbe aeterna, como es debido. Ya iré dando novedades y cositas en los próximos programas y en mis redes, no te las pierdas. Y si notas la voz un poco cambiada es porque tuve que parar la grabación al final. Las últimas frases del final también son una voz diferente, si te fijas. Cuando digo lo de Pirro se convenció de que no habría negociación, es una voz diferente porque está grabado en días diferentes, ya que todo el programa, el grueso del programa, lo grabé cuando había fiestas de carnaval. Y en un momento determinado empezó a sonar fiesta pagana y no podía dejarlo eso y no podía maquillarlo, así que lo corté y digo, voy a volver a grabar, y esto incluye la sección sin música, ya que hay que tener cuidado con los derechos de autor, no vaya a ser, ya que aunque esto sea un podcast todavía en época pagana, nos vayan a dar la fiesta pagana y tengamos un disgusto con los derechos de autor. Y con esto me despido ya. Dentro de 2 semanas volverá la República, seguiremos hablando de cosas pírricas, vamos a vivir el enfrentamiento entre el rey de Epiro y los romanos, vamos a ver batallas, los romanos van a descubrir que existen unos animales llamados elefantes y les van a tener mucho miedo, pero después van a desarrollar estrategias para poder vencerlos. Ya verás, quédate porque va a ser muy interesante, muy curioso, aunque a mí ya sabes que los animalicos pues me dan cosica, me dan penita. Pero los romanos van a ver eso y van a decir, hostias, ¿esto qué es? ¿Este bicho? ¿Y este bicho qué es? Así que, como siempre te digo, te espero dentro de 15 días, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna.
Y aunque durante la sección sin música te dijera que hice un sorteo en Instagram, realmente el sorteo como tal lo voy a hacer ahora mismo. En cuanto deje de grabar lo voy a hacer. Esta es la magia del falso directo. Tengo a veces que pelear con los diferentes tiempos verbales y con la información, porque esto, a ver, cuando salga, esto ya ha pasado, no ha pasado, a veces es un cacao. Deseo que tengas 2 semanas espectaculares. Muchas gracias por llegar hasta aquí, al final. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente programa.